Estamos acá con el ex director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, actual diputado nacional, Mario Porto. Y en este rol de diputado nacional estás como presidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados. Antes hablabas de la reacción que se genera desde el establishment de distintos sectores, que se puede englobar como este poder establecido, cuando se toca la distribución de poder, en realidad de la renta o de poder, en definitiva. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue otro de los hitos del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que mostró cómo reacciona ese poder. Desde la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados, ¿se está analizando qué pasa con la aplicación de esta ley a partir de un fallo reciente de la Corte Suprema que acota el tiempo de aplicación de la medida cautelar, digamos, que protege al grupo Clarín, básicamente para, permitir la desmonopolización de esa empresa, o otras formas en las que la ley tendría que llegar a instrumentarse y a poder reflejarse en esta multiplicidad de voces que todos apoyamos para que se sancione la ley? Creo que el fallo de la Corte el otro día, restringiendo la cautelar, que va a caer el 7 de diciembre de este año y por lo tanto va a entrar en vigencia la ley, salvo que se resuelva de otra manera la cuestión de fondo, pero si no es así, como parece ser, va a caer la cautelar y entonces la ley entra en vigencia, nos va a dar la posibilidad ahora de trabajar en la aplicación de la ley. Creo que el primer paso es que la bicameral, que yo integro también, y que ya ha sido conformada, empiece a trabajar en la bicameral de seguimiento, de aplicación de la aplicación de la ley. ¿La oposición se integró? Estaba integrándose en estos días, me he enterado estos días que yo formo parte, lo descontaba, pero ya ha sido oficialmente establecido desde mi bloque. Y también va a dar la posibilidad de un trabajo más amplio que la cautelar impedía, porque si no iba a estar protegido el más poderoso, digamos. El grupo más poderoso estaba protegido por la cautelar, uno no podía poner la ley en aplicación en aquellos grupos que no habían hecho... la adecuación a la desinversión. Claro, la adecuación a la desinversión a la causa jurídica. Así que creo que vamos a estar ahora en esta mitad del año en un trabajo muy arduo. Otro día yo estuve ya trabajando con Santiago Aragón, que es el nuevo titular del AFCA, y hay una agenda muy importante para poder lograr esta democratización que todos queremos, y que es un tema también de discusión. A mí me parece interesante el fallo, es que ha puesto las cosas en su lugar. Estamos discutiendo temas patrimoniales, no temas de libertad de expresión. La Corte dejó muy claro que el amparo o la cautelar, no por la parte querellante, no logró una sola prueba vinculada a que se está restringiendo la libertad de expresión. Entonces aquí lo que estamos discutiendo es un tema patrimonial. Y al hablar de esa manera la Corte, en donde la libertad de expresión no está en juego y no hay ninguna prueba presentada que demuestre que la daña, también se debilita y cae, de hecho, la idea de inconstitucionalidad, ¿no? Que estaba vinculada que es la cuestión de fondo de la libertad de expresión. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley. Ahora la Corte nos ha dado a nosotros una posibilidad enorme, digo, a nosotros no solo como legisladores, sino como dirigentes políticos y como, en el caso mío, como parte del partido gobernante, a poner en vigencia la ley. Claro, vos decías antes, no poderlo aplicar al más fuerte limita las posibilidades de poderlo aplicar a los más chicos. Sí, hubo ciertas denuncias, ¿por qué no? Claro, porque de hecho también hay una irregularidad en otros grupos de comunicación que tienen un poder muchísimo menor al que tiene el Grupo Clarín, pero que no se adecuan a lo que establece la nueva ley. Y eso, la regla tiene que ser igual para todos, ¿no? Para de todos, eso se trata. Esto, no sé si lo decía Weinfeld el otro día en una nota en el diario, página 12, pero lo tomo. Lo podría haber dicho, ha llegado el momento jaurechiano de emparejamos y largamos. ¿No? Y me parece que esto es así, pero el AFCA va a tener que trabajar mucho ahora. Nosotros tener que hacer la tarea que nos corresponde, que es el seguimiento, y el legislativo también estar dispuesto a que si hay que votar otras normas, que yo no creo que haga falta, hacerlo.
¿Y en la Comisión de Comunicación está funcionando con algún proyecto en particular o en este momento? Tuvimos de arranque, el debut fue en los primeros días muy intenso, porque votamos papel prensa, ¿no? Claro. Que fue un trabajo arduo. Y ahora realmente lo que estamos trabajando fundamentalmente, incluso hay proyectos también de los bloques opositores, es telefonía móvil, ¿no? Y ahí es un tema que yo he hablado con el secretario de Comunicación y con mi bloque dentro de la comisión, pero creo que hay un campo muy amplio para trabajar en lo que es telefonía móvil, fundamentalmente defensa del usuario. Ese yo creo que sería el tema principal hoy, ¿no? Después, bueno, hay comunicaciones, pedidos de informes, pequeñas cosas, pero yo creo que el gran tema es ver telefonía móvil. A veces se vuelca mucho la idea hacia regularlo, porque viste que la telefonía fija está regulada, la telefonía móvil es libre competencia, sí. Pero me parece que sería restringir mucho el problema y minimizar el problema si solamente vamos a discutir regulación tarifaria. Creo que hay una defensa del consumidor de la telefonía móvil que se ha expandido de una manera... Sí, además la Argentina creo que... increíble, y el número de usuarios es muy grande. Para trabajar mucho. Yo creo que ese es un gran tema para trabajar. El otro gran tema para trabajar, porque es un campo nuevo y donde hay que avanzar mucho en legislación, es en Internet, ¿no? Y en contenidos, y la discusión de los contenidos, y esa tensión que hay entre libertad y privacidad, ¿no? Y eso me parece que es... Sí, ese es un campo absolutamente yermo, porque es nuevo y... Es muy interesante, por eso digo, la sociedad actual es una sociedad... que la innovación y la revolución tecnológica nos ha cambiado hasta antropológicamente, digo, porque realmente nuestros comportamientos humanos son diferentes, ya con, digo la telefonía móvil como ejemplo, pero la telefonía móvil con lo que hay adentro, porque dentro de muy poco tiempo, ¿cuánto vamos a usar de nuestro aparato de telefonía móvil? ¿Cuánto en telefonía y cuánto en el resto? Porque ahora tenemos en ese aparato, hablamos por teléfono a veces, mandamos mensajes, leemos el horóscopo, miramos el tiempo, leemos los mails, entramos en las redes sociales. Entonces, bueno, también reducirlo solamente a la tarifa telefónica es reducir el problema. El tema de los contenidos de Internet, la protección de la niñez en los contenidos de Internet, para nosotros también es muy importante. Pero aquí estamos en el avance y el error, porque realmente todo el mundo está frente a la novedad de este impacto que muy pocas veces ocurre en la historia, ¿no? Es una gran revolución y bueno, va a haber que legislar nuevamente. Por eso no hay que asustarse cuando uno dice que hay que cambiar leyes, normas o constituciones, porque las sociedades deben adaptarse a los cambios. ¿Vos creés que hay que cambiar la Constitución? Sí, totalmente. ¿Para incluir la cláusula de re? Para eso me parece que es secundario. Y que no nos hagan caer en la trampa de eso, porque si nos hacen caer en la trampa de discutir re, no vamos a discutir las demás cosas. Y lo que hay que discutir es cómo conformamos una sociedad cuyo pacto fundacional, que es la Constitución, esté adaptada a las nuevas realidades. Y lo hizo Alberdi hace 160 años, exactamente, en 1852, escribiendo bases. Lo hizo Perón y Sampaio en el 49 con una Constitución que agregó lo social a lo que era una Constitución basada más en los derechos individuales. Y ahora hay que agregarle a esta Constitución la nueva realidad social que ha dado el mundo de los nuevos derechos, las nuevas tecnologías, la innovación. Tenemos que discutir de quién son los recursos naturales, un nuevo Estado, nuevos conceptos de propiedad. Y bueno, todo eso hay que constitucionalizarlo. Estamos avanzando mucho con el Código Civil y Comercial y ahora con esta gran iniciativa de la Presidenta del Código Penal. Ahora, el otro paso es constitucionalizar esos cambios. Si nos llevan a la trampa de discutir reelección, que es lo que más desearían. La oposición no digo política, sino la oposición corporativa, el establishment, como vos decías antes, Nora,
le encantaría discutir reelección para no discutir recursos naturales, concepto de propiedad, nuevo Estado, nuevos derechos. Y yo veo mi pequeña experiencia en el legislativo, que cada vez que votamos los representantes del pueblo una ley que cambia estructuras, como puede ser la Carta del Banco Central, o fue YPF, o fue ley de medios, yo no estaba ahí, o fue papel prensa, o ley de tierras, temas estructurales de la conformación de nuestra sociedad nacional. Lo primero que se hace es buscar un amparo por inconstitucional. Ahora yo voy a usar el sentido común. Si cada vez que los representantes del pueblo votan leyes de cambios estructurales y son consideradas inconstitucionales, ¿no tendríamos que revisar a esta Constitución que capaz que está hecha para el siglo XIX y no para el siglo XXI? Que está hecho para el crecimiento económico basado en el individualismo y no para el crecimiento económico basado en el desarrollo social. Bueno, creo que eso es lo que hay que debatir. Ahora, después las formas electorales. Si vos me preguntás posturas, bueno, yo tendré mi postura sobre reelección y sobre cómo debe ser la democracia. Y yo creo que en América Latina el presidencialismo es una tradición importante, creo que el parlamentarismo está más vinculado a las monarquías constitucionales, o sea que me parece que hay una tradición presidencialista y creo que la democracia... ¿Pero con una reelección indefinida o acotando los mandatos? Es un debate. Si yo tuviese que decir, yo preferiría que quien he votado gobierne, porque me parece que esa es la realidad, pero seguramente va a llevar más discusiones sobre tiempo, cuántos años, cada cuánto se reelige, ¿no? Tenemos una constitución en donde el Ejecutivo, el presidente, es votado cada 4 años. O sea que cada 4 años tiene que presentarse en el favor del pueblo, que se lo puede negar. Y en el segundo mandato ya no puede volver a presentarse. El legislativo es más amplio, porque también se presenta cada 4 años, pero la elección es indefinida. O sea que ahí tiene una ventaja con respecto al Ejecutivo. El judicial no es elegido por elecciones, y una vez que un juez es nombrado, es a perpetuidad. Entonces son 3 poderes cuyos tiempos son desequilibrados. Vale el debate. Vale el debate. Vale el debate. Y en los temas que vale el debate también, vos sos uno de los firmantes del anteproyecto de ley que se presentó, del proyecto en realidad que se presentó por la despenalización del aborto. Sí, sí. Que no es una postura mayoritaria dentro del bloque del Frente para la Victoria, si bien ha habido muchos diputados que lo han avalado. ¿Cómo ves la posibilidad de que llegue realmente? Porque el año pasado pareció en un momento, vos no eras diputado, sí, pero parecía que iba a llegar al recinto el tema, hubo un confuso debate en comisiones, que había dictamen, que no había dictamen, finalmente cayó el proyecto, este año vuelven a insistir, pero no está en la agenda del Ejecutivo, por lo menos impulsar hasta ahora este proyecto. ¿Cómo ves que se pueda llegar a analizar? Yo firmé porque me parece que también ahí vale el debate. No se pueden esconder temas tan importantes de las relaciones sociales en la Argentina, porque está vinculado a la mortalidad materna, a las políticas de género, a la salud reproductiva, a los derechos reproductivos. Parece que es un tema muy importante. Y uno, en un parlamento, para eso está, lo que tiene que es parlamentar, es discutir. Eso no significa que de antemano haya una solución definitiva, pero me parece que los representantes del pueblo debatan, aún para decir no es tiempo, aún para decir dejémoslo para más adelante, porque también yo entiendo cómo son las coyunturas históricas. Lo mismo vale para la reelección. Uno puede tener una visión teórica de algo, pero puede decir, hoy la sociedad no podría absorber esta posición mía teórica y vale cambiarla. Con respecto al tema también del aborto, lo que yo digo es que está permitido en Argentina el aborto. No digo porque está penalizado, pero tiene excepciones. Eso pone en discusión el gran tema que es el de la vida o el asesinato. Porque la verdad que si es verdad que hay vida y sería un asesinato, no tendría que haber excepciones. Entonces me pongo ya en la postura extrema al revés. Si es así, tampoco que sea cuando hay peligro de muerte de la madre,
ni tampoco que sea cuando hay una Violación, violación. Que aparte la Corte ha dado una nueva interpretación extraordinaria, porque durante mucho tiempo se interpretaba que era violación a mujer discapacitada, pero la redacción era ambigua y siempre interpretada para restringirlo a mujer discapacitada. Pero ahora la reinterpretación de la Corte es muy buena, porque es o en cualquier caso de violación o mujer discapacitada, aunque no haya violación, aunque sea consentida por la mujer, pero por esa propia inmadurez emocional o discapacidad no puede decidir. Cierto tipo de discapacidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, ya hay dos casos. Entonces lo que te vamos a tener que discutir es si hay ampliación de excepcionalidades, ampliación de derechos. No está en juego si hay vida o no hay vida. Bueno, pues es un tema... Es complejo, yo no es que lo abordo con liviandad. No, pero creo que es un dato de la realidad, lo que vos dijiste en un principio. Y aparte hay aborto. Es un dato imposible de tapar. Es imposible. Un debate que se tiene que dar y que se impone. Aparte hay aborto no penalizado, porque no es, digamos, es realmente desproporcionado el número de abortos que hay en Argentina con el número de penalidades que hay al respecto. Sí, prácticamente no hay penalidades. No hay penalidades. Entonces se pasa de un tema que se esconde en la discusión biológica o moral al de la justicia social. Porque es cualquier persona que lo puede pagar, lo puede hacer sin ser penalizado. Aquel que tiene que recurrir a la salud pública por la gratuidad frente a su situación social, no lo puede hacer porque está prohibido. Entonces, me parece que hace una discusión también del sistema de salud de la Argentina. Ahora, justamente, teniendo en cuenta esta realidad que también planteas, digamos, ¿a qué atribuís o por qué desde el oficialismo no se impulsa realmente este debate parlamentario? Porque es evidente que el oficialismo, cuando quiere impulsar una ley, lo hace. Ahora, ¿esto qué hace? Digamos, ¿el peso de la Iglesia es importante? ¿Es el peso de cuestiones éticas no definidas o que impiden que se sincere este debate? Yo no considero el peso de la Iglesia como institución, porque si no, no hubiese salido el matrimonio igualitario o el divorcio años anteriores. Me parece que hay una tradición muy fuerte de formación cultural, donde influye no la Iglesia como institución, sino el catolicismo como base cultural, porque mueve muchas decisiones personales, cuestiones morales, lo sexual es todavía muy resuelto en la vida de las personas en muchos casos, y entonces los partidos políticos saben que cuando aparecen estos temas, dividen, no unen, y entonces a veces es preferible retrasar temas que si uno los pone sobre la mesa van a generar muchas divisiones. Pero hay momentos en la vida de los pueblos en donde las cosas maduran y ocurren. Hubiese sido impensado hace años atrás, y no muchos, la ley de identidad de género o la ley de matrimonio igualitario. Impensado. No, absolutamente. Y llegó y con gran consenso. Pero tenemos que hacerlo con un debate que incluya no solo la discusión moral o la denuncia mutua entre grupos, sino una discusión profunda de causas de mortalidad materna y causas de salud pública y de derechos, y por supuesto que hay principios internacionales que hay que respetar. Uno es que el aborto legalizado no es un método anticonceptivo, por ejemplo. Obvio, ¿no? seguro. Que eso es que por supuesto que la inversión previa tiene que ser la prevención. Lo que hay que buscar es no llegar a esa situación. Pero bueno, el Código Penal argentino, ahora en el Código... La modificación. El Código Penal, no lo incorporaron, Civil, el tema del aborto. Pero vamos a ver las penalidades. Evitar, pero porque si es considerado, digamos, quitar vida, Código Penal. Pero, digo, si hay excepcionalidades, tambalea todo el argumento. Claro. Bueno, hablando de argumentos, te voy a proponer un pequeño juego de cartas
para que me digas qué te sugieren, qué argumentos te sugieren de notas verdaderas. Los personajes que van a aparecer ahí. Elegí alguno, sacá y da la vuelta. Y bueno, ahí mira quién te tocó. Qué bien que para empezar. ¿Vale? Acá está. Me sugiere el pasado bonaerense, me sugiere el peronismo que se dejó de serlo para transformarse en el Partido Conservador. Y en lo personal me parece que fue un dirigente muy importante de esta provincia para terminar tan mal, digamos, defendiendo casi filosofías procesistas. ¿Crees que ya fue, definitivamente? Sí, total, ya había sido. O sea, ¿y no se había dado cuenta? En este último intento también ya había sido, me parece. Pero bueno, yo creo un imaginario de salvador de la patria que el pueblo no tenía la misma visión. Otra. Vamos a la Inés. A ver. Bueno, un hombre que está en el centro de las noticias. Sí. Y hasta el 12 de julio, por lo menos, es uno de los protagonistas. Sí, un gran dirigente que ahora va a tener que poner su liderazgo en juego en la CGT y van a tener que ser los dirigentes obreros quien decidan si él continúa siendo el conductor o no, o llega otro dirigente. Si llega otro dirigente sería bueno que él lo apoyara como apoyaron los otros dirigentes a su mandato en estos años. ¿Pensás que puede haber una ruptura? Sería una pena. Yo creo que cuando se rompe el movimiento obrero, un proyecto popular se debilita. Y por otro lado, empecé diciendo que yo lo veía como un gran dirigente, que lo admiraba, me parece que él lideró luchas muy importantes. Por eso me da el dolor que hoy hablamos. Cuando hablamos de algunos que rompen, me parece que está exagerando su oposición ahora. Él puede estar dolido en lo personal o diferir, pero creo que está tomando posturas que lo están acercando a sectores sociales a los cuales él siempre enfrentó. Me parece que no es justo. Hay cosas que está diciendo en contra del gobierno nacional y de la presidenta que no son justas y que creo que los disminuye. Y la última. Karina Rabolini. La esposa del gobernador, ¿sí? ¿Y va a ser candidata a algo? Creo que no, no sé. No. Karina, la verdad que la respeté mucho como esposa del gobernador, un ejemplo de esposa del gobernador. Un ejemplo porque hacía su vida y no confundía, no se confundía. Hacía su vida. Era extremadamente agradable para los ministros, una mujer muy respetuosa y con vida propia como empresaria y nunca tuvo sueños políticos. Ojalá que lo siga acompañando a Daniel, como lo ha hecho muy bien. Políticamente no me representa, realmente no puedo pensar que fuese candidata, me es impensable que sea candidata. Bueno, muchísimas gracias, Mario Porto, por acompañarnos acá en el cuarto programa de Notas Verdaderas.